Hay varios temas que hemos estado estudiando, pero si usted se ha dado cuenta, hay temas que son muy importantes para cualquier persona que quiera llegar realmente a tener esa manifestación gloriosa como hijos de Dios. Y hay temas como la iniquidad, temas como las regiones de cautividad, que cada día la persona que realmente ha tomado esa responsabilidad de trabajar en su propia vida esos temas, va a ver la gloria de Dios en su vida y va a ver cómo su vida realmente sale adelante. No importa la condición en que esté, son los mismos principios para todos. Amén. Pero entonces hay otro tema también muy importante. Hemos hablado del rechazo. Y dentro del rechazo, pues, algo que se llama el menosprecio. Entonces, de cómo el Señor ha hablado para sus hijos, y vamos a mirarlo rápidamente, Génesis 1:26, cómo empieza todo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Anoche el pastor les estuvo hablando sobre eso, ¿cierto? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre la tierra. Entonces, en realidad, desde un comienzo el Señor quiere es que nosotros señoreemos, que tengamos gobierno. Amén. Que tengamos gobierno. Pero hay cosas que no permiten que tengamos ese gobierno. El Señor quiere que gobernemos. El Señor quiere que sus hijos lleguen a gobernar, pero para gobernar espiritualmente, ¿no? Primero se debe superar la iniquidad, regiones de cautividad, el rechazo, el menosprecio. Nadie va a poder gobernar si no saca estas cosas de su vida. Entonces, dice, bueno, muchas de estas pautas sobre el rechazo las hemos recibido del pastor Fernando, ¿cierto? Pero hay que profundizar y poner por obra y hacer los pasos que se deben hacer para realmente superarlo. Una de las cosas que causa el rechazo es que incapacita a los niños para recibir el amor. Estoy transmitiendo algo que es de él, del pastor, para luego llegar a lo que el Señor me ha mostrado a mí de un personaje de la Biblia. Entonces, si el rechazo incapacita a los niños para recibir amor, muchos desde niños hemos vivido incapacitados para recibir el amor. Y por eso mismo tampoco se puede transmitir amor. Y ya las personas han crecido, pero desde la niñez recibieron el trauma, el daño para esa incapacidad. Imagínense, incapacidad, o sea, no ser capaces. Y cuando alguien le va a demostrar amor, entonces ya está desconfiado porque no sabe qué es eso. Le van a demostrar amor ya detrás de qué viene, ¿cierto? Dice, incapacita a los niños para recibir amor, seguridad, identidad, aceptación, autoestima, autoimagen sana. Esta incapacidad lo destruye emocionalmente para amar y ser amado. Su comportamiento será influenciado por esta carencia.
O sea, el comportamiento de las personas y la personalidad de algunas personas está influenciada por una incapacidad de amar y de ser amados, de una seguridad, de una identidad desde la niñez. Y él dice que algunos tienen una identidad distorsionada, porque muchos de los que tienen estas características siempre van a buscar aislarse de las demás personas. Entonces, estamos en un tiempo como de balance, de acuerdo al sistema de este mundo. Contablemente, ahora se cierra un ciclo. Y yo creo que es un buen tiempo para, aunque andamos en los tiempos de Dios, pero este tiempo de todas maneras es un buen tiempo para hacer el balance, haga el balance de su vida, no siga viviendo allá a como venga, sino realmente qué está haciendo usted en el Señor. Espero que no vaya a repetir el otro año, que el otro año no repita este año, que no se vuelvan repitentes. Yo conocí un muchacho que repitió como 4 veces el primero de bachillerato y ya después era el sabio, pero nunca pasaba los exámenes. Entonces, ¿sí captas? Espero que no hayan repitentes el próximo año. Y el que más espera es el Señor. Hacer el balance, cómo ha sido el avance de acuerdo a todo lo que ha recibido este año. Entonces, es necesario entrar en esa dimensión, en esa tarea de apersonarnos de todo esto. La iniquidad, tema muy importante, regiones de cautividad, pero yo rápidamente quiero decirle que muchos de los traumas que han causado rechazo en nuestras vidas y menosprecio, por ejemplo, cuando ha habido violaciones sexuales o violaciones de cualquier índole o daños. Los ejemplos que él pone, cuando la mamá se la pasa amenazando al hijo de que lo va a dejar, que si no se porta bien lo va a dejar, y un día se va por allá a hacer el mercado, se despierta el niño asustado y piensa que la mamá lo dejó, ahí tuvo un trauma. Cuando el novio o la novia lo dejó, lo traicionó, todo eso causan traumas. Entonces pienso yo que para superar esos traumas, no, y la Biblia lo dice, el primer paso es perdonar. Entonces, algunas personas no han podido avanzar porque realmente no han perdonado. Me pongo ya a mirar nuevamente, porque estos temas los vimos hace añitos, ¿cierto? Hace algunos años. Me pongo yo a mirar, a oír, a estudiar este tema con más luz hoy. Y viene el Señor y me muestra y me hace confrontarme de sucesos de mi vida, de la niñez y de cosas que uno ha pasado rápidamente solamente mira los temas, pero pasa rápidamente. Pero hoy, en estos días, yo me pone a mirarlo con más luz. Entonces yo pregunto, ¿realmente yo sí perdoné a esta persona que me hizo daño? ¿Realmente sí perdoné a aquella que me traicionó? ¿Realmente sí perdoné a aquella persona que me engañó? ¿O todavía tengo ese trauma y realmente no he podido avanzar porque he creído que ya lo he hecho todo y resulta que no? Amén. Entonces es necesario hacer un balance, porque si uno pasa el 10º grado y cuando llega a la universidad se da cuenta que no sabe dividir ni multiplicar, se estanca a repetir materias.
Y en la vida espiritual creo que por eso, de acuerdo a cómo nos aseguremos de los procesos que estamos haciendo cada uno, porque cada uno está viviendo un proceso en el Señor. Cada uno, yo estoy viviendo un proceso en el Señor, de acuerdo al nivel en que estamos cada uno, estamos en un proceso con el Señor. Usted sabe en qué proceso va, ¿cierto? ¿Sí o no? Usted sabe que tiene que superar, usted sabe que tiene que dejar, usted sabe que tiene que cambiar, usted sabe que tiene que dejar de pensar, usted sabe que todo delante del Señor usted ya sabe qué debe hacer. Y hay que llegar a superarlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si algunos lo han superado, usted también puede. Aquí no hay ningún marciano. Aquí todos los seres humanos tenemos que superar lo mismo para llegar a la estatura del varón perfecto. Y si unos pueden, todos podemos, porque el Señor dice que todo lo podemos en Cristo. Si no ha podido es porque le falta estar más en Cristo, porque el que está en Cristo todo lo puede. El punto es que esté en Cristo. Entonces quiero hablarles de un personaje bíblico que también el Señor lo llamó a gobernar, pero que tuvo que superar muchas cosas que le eran contrarias. Entonces David tuvo que superar muchas cosas que le eran contrarias, pero llegó a gobernar. Y el Señor a nosotros nos tiene aquí es para gobernar. Entonces, por eso les digo que hay unos temas y todo va enlazado. Ya depende de la responsabilidad y de la dedicación de cada uno y del anhelo de cada uno de realmente alcanzar ese nivel que el Señor tiene para cada uno en su vida, para que realmente llegue a formar parte del gobierno de Dios aquí en la tierra, espiritualmente hablando. Salmo 51:5. Entonces vamos a mirar cómo David hizo y qué tuvo que superar para poder llegar a establecer los propósitos de Dios en su vida, porque el Señor lo mandó a ungir un día por Samuel, ¿cierto? ¿Se acuerda? Salmo 51:5, ¿qué título tiene? Dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. ¿Quién está pidiendo purificación? Al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé y vino el profeta Natán y le dijo, ¿se acuerda lo que dijo el profeta Natán? Entonces, después de que le salió a la luz un pecado que tenía oculto, bien guardadito, y vino el profeta y le dijo, trin, trin, trin. Entonces está diciendo David, he aquí, en el 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David ya venía con su iniquidad. ¿A dónde fue formado en maldad? En el vientre de su mamá. Pero en pecado lo concibió. Pero desde antes de la fundación del mundo el Señor lo tenía escogido para que fuera rey. Entonces, así como a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos tiene predestinados para un propósito. Pero si en pecado algunos fueron concebidos, bueno, yo creo que si nos ponemos a mirar, yo creo que la mayoría.
ahora que estoy aquí parado, veo eso. No, pero si mi mamá era casada por los católicos, sí, imagínense, por lo entonces ¿ahí qué hay? Claro, porque dijo, no, yo no, ella sí estaba casada. ¿Y quién la casó? Sí, yo creo que todos, ¿cierto? La mayoría estamos ahí incluidos. Hasta ahora caigo en cuenta. Entonces hay que empezar por hacer el proceso de esa iniquidad. En pecado nos concibió mi madre. Yo creía que estaba sano ahí. Porque ese matrimonio para mí eso no es de Dios. Todo tiene validez de acuerdo al ministro que lo hace y quien lo delega. Entonces hay que revisar desde ahí. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, David empezó a reconocer desde antes de nacer cómo fue concebido y después reconoció que lo íntimo tenía que decir no, en pecado, perdón porque en pecado me concibió mi madre. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, en el secreto. Por eso se necesita una conciencia clara de lo que hay que hacer. Mira lo que dice en el 51.3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Usted reconoce sus rebeliones? Una buena pregunta, ¿cierto? Bueno, algunos las reconocen pero siguen. Y no es tanto reconocerlas, sino sacarlas. Pero tiene que ver con haber sido concebido en pecado, porque si en pecado me concibió mi madre, pues había rebelión contra el Padre Celestial. Entonces, ¿de dónde heredó la rebelión? Bueno, desde la mamá, pero antes de eso sabemos que espiritualmente hubo una rebelión por allá arriba también, ¿no? Tiene que ver con la iniquidad. Entonces, mire, David por dónde empezó, o por dónde se debe empezar a mirar para limpiarse, para poder llegar a establecer el diseño de gobierno que Dios tiene para sus hijos. Y eso tiene que ver con la iniquidad. Tiene que ver con, dice la Biblia que Dios, el Señor perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahí están las tres. Entonces, uno de los primeros pasos para poder llegar a establecer ese propósito de gobierno, esta parte. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, para que el pecado no siga estando delante, dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Amén. Esta es la primera parte. Pasemos a 1 Samuel 16:11. Primera parte donde David tuvo una inteligencia espiritual para limpiarse, para dar pasos y avanzar. 1 Samuel 16. En el 11. Aquí fue cuando vino el profeta Samuel a ungir a David. Si desde antes de la fundación del mundo ya el Señor tenía establecido, predestinado para que fuera un rey, pero aquí luego se tiene que establecer. Cuando alguien está siendo llamado, ha sido llamado por el Señor para algo, aquí en la tierra tiene que ser confirmado por los ministros de Dios, por el gobierno de Dios. Samuel era un ministro de Dios y dice la Biblia que todo el pueblo sabía que Samuel era fiel profeta de Jehová, y cuando Samuel aparecía todo el mundo le daba como susto porque sabía que lo que él decía se cumplía. Entonces ahí mandó el Señor al profeta Samuel a donde estaba David, y ustedes ya saben la historia, ¿cierto?
que primero pasaron otros hermanos, pero dice aquí en el 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces estamos mirando lo que David tuvo que superar para llegar a gobernar, a hacer gobierno. Y vemos aquí que en pecado fue concebido, quiere decir que la mamá de David como que no era la misma de los otros hermanos, porque fue concebido en pecado. Y aquí vemos cómo estaban todos los hijos de Isaí en la casa, mientras David estaba ya apacentando ovejas en el potrero. Usted imagínese eso, o sea, nosotros hemos leído eso. Yo me acuerdo que esto yo lo prediqué una vez cuando estuve en Venezuela, Maracaibo, y el Señor me da una palabra en una iglesia que tenía emisora y grandota esa iglesia, en un púlpito todo altísimo, y el pastor se sentó ahí atrás como quien dice, vamos a ver, y si no me gusta, pues le quito el micrófono, ¿no? O sea, más o menos era la idea, y empiezo a hablar y el Señor me muestra algo de esa iglesia, y yo lo dije. Yo apenas miré al pastor, bueno, si me quita el micrófono, pues. Pero lo que el Señor me está mostrando, y aquí les dije, es que aquí están los consentidos. Imagínense, en Maracaibo hace un calor. Usted imagínese esto en un lugar bien caluroso. Que el que está allá en la finca, en el potrero, apacentando las ovejas, está aguantando sol. Entonces llegué y dije, el Señor me muestra que en esta congregación hay algunos que se la pasan trabajando afuera, acalorados, sudados, y son menospreciados los que trabajan. Pero aquí están los consentidos, con aire acondicionado, fresquitos, consentidos, y los menospreciados son los que están realmente haciendo producir, ordeñando las ovejas y haciendo de todo. Entonces yo dije eso, y apenas apretaba que no me fueran a bajar. Pues cuando se acabó la prédica, ya yo entregué ese pastor estaba como serio, y estábamos en un lugar lejos, me tocaba lejos, yo no sabía ni dónde estaba. Y de ñapa el pastor, bueno, yo ya me dieron una ofrenda. Espere, hermano, que ya hay un hermano que lo va a llevar. Y resulta que el hermano se fue y le tocó a él mismo llevarme hasta el hotel, hasta la casa donde estábamos. Pero no decía ni papa en ese carro. Pero cuando yo me bajé del púlpito, se vinieron unos hermanos, no uno, varios, como tres, un hermano y como dos hermanas. Y como que le tenían miedo al pastor, porque, uy, qué palabra, pastor. Una revelación, y eso estuvimos orando por mucho tiempo por esa palabra. Y bueno, no perdí el viaje. Pero es más o menos eso, el menosprecio de los hermanos, el menosprecio del papá, el menosprecio del papá. Que el mismo papá, pues el papá era el que tomaba las decisiones de quién va a ir a la finca, quién va a ir a David. Y los hermanos cómodos. Entonces ahí está mostrando la palabra para que David pudiera llegar a ser rey. Lo primero que tuvo que superar fue el menosprecio del papá. Ay, es que no me quiere mi papi. Me voy a salir a trabajar porque mi papi no me quiere.
Pero es que David estaba apacentando las ovejas, pero es que David se la pasaba allá en el desierto con el solazo, adorando al Señor y en comunión con el Señor. Y los hermanos, bien cómodos, y también, ¿usted cree que David no sabía que a él lo rechazaban? ¿El papá y los hermanos? Pero tuvo que seguir adelante. Bueno, y hasta ahí no le habían dicho que Dios lo había escogido para nada. ¿Sí o no? Hasta ahí él no sabía nada de eso. Sin embargo, él lo seguía haciendo. Y también él en el fondo pues simplemente seguía haciendo lo que lo mandaban a hacer. Pero el Señor sí estaba mirando lo que había en su corazón. ¿Y qué era lo que había en el corazón de David? ¿O cómo era el corazón de David? Un corazón de un adorador. Amén. Entonces, no era contado entre los hermanos. O sea, no lo contaron, no contaban con él. Porque el profeta le dijo, ¿no hay otro por ahí? Ah, sí, el hijastro. Pero, bueno, mandémoslo llamar por si acaso. O sea, no era contado. Primera de Samuel 17, ahí enseguida. Vamos a mirar, 17. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira, si tus hermanos están buenos, mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Entonces, pues si no lo tomaban en cuenta para nada, pues mucho menos lo iban a tomar en cuenta para la guerra, ¿no? Era el mandadero. David era el mandadero. Solamente lo tenían para ser mandados. Otra más donde demuestra el menosprecio, ¿cierto? O sea, ese no es capaz, o sea, aquí lo vamos a poner allá a la guerra para que lo maten. Era menospreciado. Miren el 17:28. Desde el 26, 17:26 dice, entonces habló David, ahí fue cuando llegó David a donde estaban en la línea de batalla y estaba Goliat amedrantando al pueblo de Israel, ¿no? Estaba Goliat, el paladín, amedrantando al pueblo de Israel, al rey Saúl, estaba asustado. Y todos estaban en la línea de batalla, pero ninguno tenía la capacidad. Usted ha leído la historia, ¿cierto? Miren el 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. ¿Y sabe cuáles eran las palabras que le habían dicho antes? Le habían dicho, al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel, al que le venciere. Entonces usted mira, algo que hay que hacer para poder llegar a gobernar es vencer las batallas. O sea, nosotros no vamos a poder llegar a gobernar si no vencemos primero los gigantes. Y muchos de los gigantes están en la imaginación, en la mente. Pero David no le
no le tuvo miedo porque fuera grande. Hay gente que ve las cosas muy grandes y le está el miedo. O sea, el miedo es uno de los enemigos para gobernar. El temor, que es lo que viene a atacar los propósitos de Dios. Entonces, así será el que le venciere. Imagínense, el rey le enriquecerá. O sea que ¿por qué no tenemos riquezas? ¿Ah? Porque no se ha vencido el gigante. Le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre. Mire que tiene beneficios el que vence, el que se le para a los gigantes. Ese era el ¿cómo se llama? La motivación. Usted venza y mire lo que va a tener. Si usted vence el gigante, mire lo que va a poder poseer. Entonces, le volvieron y le repitieron esas mismas palabras. Y en el 28 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, ¿qué pasó? Se encendió en ira contra David, su hermano mayor. El hermano mayor lo menospreciaba. ¿Alguna vez ustedes han sido menospreciados por sus hermanos mayores? Se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A qué vino? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Mire tan tremendo. No solamente lo menospreciaba, sino que también lo juzgaba. Y eso pasa hasta en las mejores familias. Es que a veces nosotros nos ponemos a mirar la Biblia y le dicen, ay, pero ese no es cristiano. Sí, pero estos eran hijos de Dios. O sea, eso es lo que pasa dentro de los hijos de Dios. Pero dentro de los que hijos de Dios, algunos están llamados a gobernar. Pero nosotros todos estamos llamados a gobernar espiritualmente. Y el que llega a gobernar posee todo lo que le ofrecieron a David y muchísimo más, porque eso le estaban ofreciendo para vencer el primer gigante. Entonces, ahí le está demostrando el menosprecio. ¿A qué vino? Yo a veces, a mí este versículo me ministra. Sí, porque a veces uno llega a ciertos lugares, hay lugares donde yo he predicado por allá a 300 personas, más o menos, tampoco voy a iglesias más o menos, pero a veces como que, ¿y a qué vino? ¿Con qué dejó esos 40 ya? Debería quedarse cuidándolo, no ahí sea que se le acabe la iglesia. ¿Usted cree que no hay gente que piensa así? La gente que a uno lo menosprecia piensa así. Cuando uno se encuentra con esa gente de iglesias de 30,000, de 50,000, ¿eso es una iglesia? ¿Lo que hay arriba? Pero estos estaban todos en la línea de guerra, todo el pueblo de Israel, incluyendo el rey Saúl, puros cobardes, no tenía ninguna autoridad para pasársele a ese gigante, pero lo menospreciaban a David. ¿A usted alguien lo ha menospreciado? ¿Su hermano mayor? A veces el que lleva más tiempo en el evangelio menosprecia al que está recién llegado, pero muchas veces el recién llegado es menos miedoso.
y más autoridad. ¿Sabe qué significa Eliab? Fuerza, apoyo, apoyo fuerte, doble, poderoso, Dios fuerte. O sea, Eliab también tenía ¿con qué? Pero, o sea, humanamente tenía, pero el que había sido llamado en ese momento era David. Entonces, otra parte que tuvo que superar David, el menosprecio de su hermano mayor. Ya, en general todos, pero ahora este lo confrontó de una vez. ¿A qué vino? Pero si David no hubiera ido, los habían cogido a ellos como esclavos, porque hubiera vencido Goliat. Primera de Samuel, ahí mismo en el 17, vamos a leer desde el 31. Bueno, sigamos leyendo más bien aquí el 28. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Lo juzgaba. David respondió: ¿qué he hecho yo? Ahora yo qué hice, ¿no es esto mero hablar? ¿Sabe qué es mero hablar? La Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20. O sea, el reino de los cielos no consiste en mero hablar. Eso le dijo David: ¿no es esto mero hablar? Habla, pero no tiene poder para parársele al gigante. Y deje de hablar tanto. Y hay gente que menosprecia y quiere demostrarle el menosprecio, o nos quieren demostrar el menosprecio, pero solo hablan. No saben sino hablar, pero no se les ve el poder. Dice en el 30, y apartándose de él hacia otros, ¿qué hizo? Pero apartándose de él. O sea que nosotros nos debemos apartar de aquellos que son mero hablar. Hay gente que es solo mero hablar. Hablan, toda la teoría la tienen, pero no han vencido a nadie, no han vencido a ningún gigante. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Diga, debemos apartarnos de los que son mero hablar. Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá, peleará contra este filisteo. ¿A usted no le ha pasado alguna vez en su vida que nadie cree en usted? Yo me acuerdo. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces. Nadie, no creía. O sea, bueno, y hay momentos que la vida de uno no vale para que crean tampoco. Hasta que no ha sido restaurado en cierto nivel, ¿cierto? Pero en David no creía el papá, no creían los hermanos. El hermano mayor, menos. Y ahora viene donde el jefe, porque ese era el jefe, ¿no? El rey. Y le dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. O sea, David venía seguro, pero el rey, imagínense,
tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra el filisteo. El menosprecio del jefe. El menosprecio ahí de quien era la autoridad, ¿no? No podrás tú ir contra ese filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se le levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Yo cuando veo esos programas de Animal Planet y todo eso, me acuerdo de ese versículo y dice ahí, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Ese versículo es lo más de bonito, pero usted ha visto esos programas cuando el oso se para. El ombligo, uno queda aquí como en el ombligo del oso. Y cada vez que yo veo esos programas me acuerdo de este versículo y Señor, fuese oso o fuese león, tu siervo lo mataba. Eso solamente lo hace alguien que allá donde él estaba lleno del poder de Dios. Así como Sansón. Eso solamente lo puede hacer a alguien que realmente en el plano espiritual gobierna. Espiritualmente. Porque, bueno, esa es la teoría, esa es la teoría, la parte de la información de la palabra de Dios. Pero David sí vivió la parte práctica. Él lo vivió. Hoy en día diríamos nosotros, bueno, digamos que nosotros no, otros. Vamos a donde están los osos y los leones, pero llevemos una escopeta con calmantes para dormirlos, porque si no nos comen. Pero él dice, si fuese oso y fuese león, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Pero entonces, lo que quiero que miremos ahí es algo más que David tuvo que superar ahí, el menosprecio del jefe, el menosprecio de la autoridad. ¿Alguna vez a usted lo ha menospreciado un jefe? Bueno, y en algún momento también algunos se habrá sentido menospreciado por la autoridad. Pero David mataba osos y leones. O sea, David no merecía ser menospreciado, pero sufrió el menosprecio. ¿Pero qué pasó? Ahí en el 42, 17:42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué pasó? Le tuvo en poco. O sea, menospreciado por su papá, menospreciado por sus hermanos, menospreciado por el jefe, menospreciado por la autoridad y menospreciado por el enemigo. Le tuvo en poco. Porque era muchacho y rubio y hermoso de parecer. Los que alguna vez han estado en liberaciones, o nosotros que hemos estado en liberaciones, hace muchos años yo veía, por ejemplo, y a veces
se iba a empezar a ministrar a alguien y se le manifestaba el espíritu, el demonio a la persona, y el espíritu, el demonio, normalmente ellos empiezan a transmitir menosprecio con el Hijo de Dios que va a hacer la liberación. No puede. Entonces si el otro tiene menosprecio, estamos hablando del menosprecio y del rechazo. Yo nunca he podido. Ay, llamemos al pastor o a la pastora. Porque ese es el enemigo. Para uno parársele al enemigo, tiene que ir es con identidad de hijo. Bueno, yo varias veces viví eso, y a veces sabiendo que estaba bien, ese demonio me quería hacer dudar. Porque si yo dudo, pierdo autoridad. Y si uno duda en un momento de esos, bueno, contando con que la persona tiene integridad y está en santidad y obediencia, ¿no? Porque si no, sí mejor que salga corriendo. Pero aún estando en obediencia, en integridad y con autoridad, el enemigo viene a hacerle creer que no puede, a demostrar menosprecio. Aquí le demostró menosprecio a David y le tuvo en poco, porque como era gigante y lo miraba, ¿qué va a poder? No puede. No puede. ¿Qué tal que fuera verdad, no? Yo siempre le pido al Señor que pasen cositas aquí para mirar a ver qué es lo que hay. Porque el reino de los cielos consiste en poder, no en palabras. Lo tuve en poco. O sea, de ñapa, el menosprecio del enemigo. Ay, ¿usted por qué me menosprecia, enemigo? Si tiene menosprecio y le pasa, no va a poner a llorarle al diablo. Por eso tenemos que ser sanados. Por eso David, mire que David vivió un proceso. Nosotros tenemos que vivir procesos. Y algunos han estado viviendo procesos. Pero lo importante es establecer primero la sanidad de acuerdo a cada proceso. Todo este menosprecio que David ha tenido tuvo que ir superando para llegar a hacer gobierno. ¿Usted imagina un presidente con menosprecio o con rechazo? Pues todo el mundo lo manipula. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Tremendo, ¿no? Pero es que David era pastor. O sea, viene el palo, el palo que está diciendo ahí es el cayado. Lo que pasa es que el diablo siempre menosprecia todo lo de Dios. Entonces viene el pastor con su cayado. Es que acaso yo soy perro, ese palo ¿para qué es? Va, dígale a un policía ese palo y verá cómo se pone. Ese es el bastón de mando. Pero el diablo le dice al pastor: ¿y ese palo para qué? Y resulta que ese palo es el cayado del pastor. Y esa vara, imagina ese palo para qué, que le fuera a preguntar a Moisés: ¿y ese palo para qué? No, pues para abrir el mar no más. ¿Sí o no? Pero si el diablo le dice ese palo para que, ay no, yo lo voy a quemar. Es que eso es lo que el enemigo hace, demostrar menosprecio a ver si frena. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Maldijo a David por sus dioses. Pero David se le paró con autoridad.
hasta ahí, bueno, hasta aquí la real batalla de David, o sea, la real batalla espiritual era con Goliat, porque esa era la batalla más importante, pero tuvo que vencer el menosprecio en lo natural también, ¿sí me va a entender? O sea, la batalla real era con el gigante, con las tinieblas. Pero mire que antes tuvo que vencer la batalla con su papá, con el menosprecio de su papá, con el menosprecio de sus hermanos. Tuvo que vencer una batalla interna en el corazón y en la mente con su hermano mayor, con el jefe que era el que le iba a autorizar que peleara. Pero la batalla real era con el gigante, con Goliat. ¿Cuántos? O sea, hay muchos que todavía no han peleado con Goliat y ya están cansados. Claro, y la batalla más grande es con la propia mente, ¿no? Y hay algo muy bonito de la cueva de Adulam, ¿no? Porque David estaba siendo perseguido. Otro sufrimiento que tuvo David fue la persecución de Saúl, que ese sí fue la demostración de un menosprecio hasta quererlo matar, que le mandó la lanza por celos, porque Saúl se dio cuenta que realmente Dios estaba con David, pero él quería seguir siendo el gobierno de Israel, bien torcido que sí estaba, pero perseguía al que sí estaba derecho. Entonces, cuando llegó los que le creían a David, cuando David salió huyendo y estuvo en la cueva de Adulam, lo siguieron a David. ¿Qué podemos sacar de ahí? Que cuando nosotros superamos el rechazo, el menosprecio, primeramente de los más cercanos, luego hasta el menosprecio y la persecución de los que gobiernan, pero muchos de ellos estaban viendo lo que David estaba viviendo. Los propios hermanos se dieron cuenta de que David no paró, a pesar de todos los menosprecios, a pesar de todos los desaires, no paró. Y al final los mismos hermanos lo siguieron, ¿sí o no? O sea, y muchos queremos que la familia nos siga en la fe. Muchos queremos que la familia siga el ejemplo, o sea, que sigan al Señor y que sigan en la fe. Pero la familia son los primeros que están viendo la identidad que hay en usted como hijo de Dios. La templanza y la identidad como hijo de Dios. Porque si David hubiera salido llorando para la casa del papá cuando el hermano mayor le dijo, ¿ya qué vino? Ay, yo me voy a decirle a mi papá que se me regañó. Allá había quedado. Sí, porque si hay personas, eso es falta de sanidad, falta de identidad. Pero dijo, como él ya sabía quiénes eran ellos también, ¿no es esto mero hablar? ¿Cuánto diría David? Aunque vea que David, ahí no cuenta eso, pero David no era ofensivo ni nada de eso, porque otro hubiera dicho, bueno, ¿y su merced cuántos leones ha matado? ¿Cuántos osos? Muéstrame la carraca.
Carraca se llama cuando se seca, ¿cierto? Ahí dice que Sansón mató con la carraca de un burro no sé cuántos. O la quijada. Pero David no le dijo eso porque le hubiera dicho eso y mismo lo había puesto en su lugar, ¿sí o no? Entonces, David llegó a conquistar el reino. Y luego de conquistar el reino, mire 2 Samuel 15. Y como la Biblia dice en Juan 15 también, ¿no? Lo importante es permanecer. O sea, lo importante en el plano, en el reino, es permanecer. Porque hay gente que llega a conquistar y a poseer, pero al tiempo ya no tiene nada. O sea, no se trata solamente de llegar a poseer o llegar a conquistar, sino de permanecer. Diga, permanecer. Entonces, claro, ahí David ya había superado las primeras cosas y llegó y con los amargados, los endeudados y los afligidos, que eran los que estaban en la cueva de Adulam. Hace años, esta era iglesia muy bíblica en esa época. Amargados, endeudados y afligidos. Ya hoy en día ya estamos conquistando el gobierno, ¿sí o no? Gracias por su entusiasmo. Bueno, con los que saben que lo están conquistando. Entonces, David llegó y conquistó el reino con los amargados, los endeudados y los afligidos. Empezó a conquistar el reino. Dice ahí, ¿qué título tiene? 2 Samuel 15. El menosprecio de su hijo Absalón. ¿Qué significa Absalón? Ya se me olvidó. Pero ahí está el menosprecio de su hijo Absalón. Y él ya había conquistado el reino. Absalón le codiciaba el trono al papá. Absalón envidiaba las esposas que tenía el papá. Absalón, todo lo que tenía el papá se lo codiciaba. Eso demuestra un menosprecio. O sea, como quien dice, cuando Absalón, dice la Biblia que era de ojos bonitos, de cabello no sé qué, o sea, era bonito, físicamente atractivo, entonces le podía llegar al pueblo. Entonces llegaba la gente, dice la Biblia que llegaba la gente a buscar al papá, a la autoridad, y él le decía, vienen a buscar al rey. No, está ocupado. Eso ni insista porque no lo va a atender. Usted no es importante para él. Yo sí le puedo poner cuidado, yo sí, o sea, si usted confía en mí, yo sí le puedo atender como se debe. Y le puso el retén en la puerta. Y dice la Biblia que se ganó el corazón de muchos. Pero ahí lo que Absalón estaba demostrando era el menosprecio hacia David. El propio hijo menospreciando al papá. ¿Qué significado tiene Absalón? Les ofrecía también paternidad.
David tuvo que superar el menosprecio de su hijo Absalón. Primera de Reyes 1:5, ese sí me lo aprendí hace años. Dice que entonces se levantó, ya me olvidó, Adonías, hijo de Agit, diciendo: yo reinaré. Bueno, en el trasfondo espiritual, yo reinaré, dice el divino aquel, Chucky. Yo reinaré. Esa fue una de las primeras revelaciones que el Señor me dio a mí hace muchos años. Yo reinaré, o sea que ese demonio del divino niño se llama Adonías. Dice, se levantó Adonías diciendo: yo reinaré. Otro hijo que se levantó contra David. Otro que lo menospreció. El menosprecio de los hijos. Pero no lo frenó. Y él ya era rey. Es como cuando decimos hoy en día, pues ahorita hay pruebas y cosas, pero ya, si ya pasamos las peores cuando estábamos más tiernitos, ahora siendo rey, este peladito me va a destronar. Si yo soy el que legalmente Dios puso. Es que David era tremendo. Cuando Absalón se fue a perseguirlo, le dijo un profeta, le dijo un sacerdote a Absalón: no se vaya de una vez a perseguirlo, porque recuerde que su papá es un hombre de guerra. No es ninguna gelatina. Sí. Y David sí sabía quién era. Por eso mismo todos los menosprecios le resbalaron. Pero aún siendo rey, mire que los hijos le estaban demostrando el menosprecio. No, es que es muy lento, o sea, David, es muy lento. Hay gente que cree que le rinde más. Y era la autoridad. Bueno, ahí léanlo en la casa porque son historias muy tremendas. Lo importante aquí es que esos menosprecios él los tuvo que superar. Si usted quiere llegar a ser gobierno, espiritualmente hablando, a tener dominio sobre su propia vida y a tener dominio sobre todo alrededor, tiene que superar lo mismo que superó David. Gracias por su entusiasmo. Pero para eso hay que sacar el rechazo. Para eso hay que sacar el menosprecio. Y como le digo, que la sanidad de todos esos traumas que pudieron haber sucedido en algún momento, la sanidad empieza con el perdonar. El perdonar sinceramente, porque es que si usted haga un ejercicio y empiece usted a mirar esto, lo más feo que le hicieron en su niñez o en su adolescencia, y si realmente usted ya perdonó. Eso es un examen. Porque si usted no ha perdonado, realmente no ha podido sanar su corazón. Bueno, ¿y cómo le queda fácil? Dice la Biblia que bendigamos a los que nos persiguen. Cuando usted empieza a bendecirlos, usted se va a dar cuenta si sí los perdonó o no. Y si no los ha perdonado de corazón, si empieza a bendecirlos, va a empezar a sanarse. Porque si no hay sanidad, una sanidad real, todavía hay menosprecio y todavía tiene rechazo.
Yo creo que el rechazo se manifiesta todos los días en determinados detalles, pero uno cree que está sano. Bueno, y si uno está sano, entonces ¿por qué hiere a otro? ¿O por qué siente heridas si está sano y le tocan por aquí? ¡Ay! Le tocan por aquí. ¡Ay! ¿Sí o no? A mí el Señor me ha estado hablando de este tema. Vea, hay gente dentro de todos estos procesos de transformación y de reforma que cree que está sana y no está sana. Y ahí nos incluimos todos. Porque si está sana, entonces ¿por qué grita cuando se le toca por aquí? Entonces hay menosprecio y por eso mismo no se gobierna, porque no se han superado esos niveles. Porque mire, ahí está la enseñanza con David. Si David hubiera creído o le hubiera puesto cuidado al menosprecio del hermano, por ejemplo, sabiendo que desde pequeño, es que usted imagínese, yo esta mañana me ponía a pensar en eso. Aquí habla de cuando ya va a ir a pelear cuando era joven, a pelear con el gigante. Pero cuando era bebé, todo lo que se tuvo que aguantar. Si siendo joven y vencía a los osos y los leones, y estos hermanos todavía le demostraban el menosprecio, o sea, no lo respetaban. Yo creo que David no era tan inalámbrico, tenía que tener fibra para poder vencer un oso o un león, aunque tenía el poder de Dios. Pero entonces, ¿cómo sería cuando era un pequeñito que no se podía ni defender? Quite chino. Y si él no hubiera superado ese menosprecio, cuando el hermano le dijo a qué vino, entonces no había podido pelear con el gigante y vencerlo, porque el gigante estaba esperándolo ahí y también lo estaba menospreciando. Pero si le hubiera creído a lo que el hermano le dijo, entonces no hubiera ido a pelear con el gigante, sino se hubiera devuelto. Entonces ahí se hubiera quedado el proceso y otra vez a devolverse al desierto. Y no hubiera avanzado al otro nivel, porque cuando venció el gigante fue cuando se le abrieron las puertas del gobierno. ¿Sí ve? Y muchos han quedado en sus procesos en diferentes etapas ahí. Es que mi abuelita me dijo que si yo no me salía de esa religión no me iba a dar herencia. A mí una abuelita me insinuó eso y ella no está ni la herencia tampoco. Pero el Señor sí está. Sería uno muy brutico si se deja chantajear por eso. Pero dígame usted, empieza a mirar, empieza a hacer un balance en donde de pronto se estancó su proceso. Con su abuelita, con su abuelito, con su mamá, con su tía, con su tío, con su hermano, con su hermana. Es que yo, la verdad, perdí el interés por servir porque es que me dijeron que si yo iba a servir de esa manera. ¿Quién le dijo? Mi abuelita. Y su abuelita ya se murió y todavía sigue creyendo lo mismo. Entonces, Adonías dijo: yo reinaré. ¿Sí ve que el tema es de gobierno? Adonías y los hijos a usurpar el gobierno que legalmente Dios le había dado a David. Segunda de Samuel 6:20. Otro menosprecio. Volvió luego David para bendecir su casa
Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Usted sí ha estudiado esa parte? Que fue cuando David traía el arca a su casa y venía danzando y venía todo alegre porque traía nuevamente el arca para su casa, cuando salió Mical, la estéril. La Biblia dice que Mical murió y nunca dio fruto, nunca tuvo hijos. Pero Mical era la esposa de David y David era un adorador, y todos los actos de adoración que David demostraba al Señor, para ella era vil. Porque David venía danzando y David danzaba y entraba en la presencia del Señor y no le importaba. Es que la desnudez, porque está hablando de desnudez, que se descubría, una persona que es un adorador, una persona que no tiene, que con el Señor está transparente, no le importa descubrirse. No le importa mostrar su desnudez, porque está muy claro delante del Señor. Ahora que estoy en Villavicencio, se les salen unas palabras, digo que es el Espíritu Santo porque no había tomado aguardiente ni nada. Entonces yo decía que cuando fumaba marihuana, dije así, así como hicieron ustedes. Pues es mi desnudez. Y no le tengo miedo a la desnudez, porque con el Señor estoy claro. Pero a los otros, uy, esas palabras, se desnuda como se desnuda un cualquiera. Eso le dijo Mical a David. Está hablando como un cualquiera, pero son verdades. Eso es una desnudez. Y Mical lo menospreciaba, porque como Mical de todas maneras quería que el que siguiera reinando era su papá, Saúl. Entonces Mical siempre menospreció a David por intereses familiares. Tremendo, ¿cierto? ¿Cierto que tremendo? Tremendísimo. ¿No le parece? Venía David adorando y danzando, y salió Mical a recibir a David, y lo que le metió fue una vaciada. Y él venía adorando, danzando en el gozo del Señor. ¡Oh, aleluya! ¡Uy! Aquí voy con el arca. Esta mi mujer me agarrará a picos, va a decir que yo soy un duro. Y le metió fue una afinada. Lo que le estaba demostrando era el menosprecio, porque lo que él traía era un logro. Pero como no era de la manera como ella había pensado, debería ser mi papá el que estuviera ahí. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió. Qué pena, ¿no? En preferencia de tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, por tanto danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. Tremendo, ¿no? Él sabía que la menospreciaba.
¿Usted cree que un esposo no sabe cuando una esposa lo menosprecia? ¿O una esposa no sabe cuando un esposo la menosprecia? Dicen por televisión, hello. ¿Cómo dice ahí? El Señor me eligió a mí para ser líder de Israel, el pueblo del Señor. No eligió a tu papá ni a nadie de tu familia, así que seguiré bailando y celebrando delante del Señor, y a lo mejor hasta hagan cosas más humillantes. ¿Cómo dice? El Señor me eligió a mí para ser líder de Israel, el pueblo del Señor. No eligió a tu papá ni a nadie de tu familia, así que seguiré bailando y celebrando delante del Señor, y a lo mejor hasta haga cosas más humillantes. Cosas más humillantes. Amén. Y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, mire el menosprecio, toda la clase de menosprecios que tuvo que superar David para llegar a gobernar. Diga, para llegar a gobernar. Y no es fácil. O sea, ¿quién dice que es fácil superar eso? Es que la única forma de poder llegar a superar todo esto es porque David realmente vivía delante del Señor. En el desierto adoraba al Señor. En el desierto vivía lleno del poder de Dios. Porque si no, ¿cómo iba a vencer los osos y los leones? Amén. Hay que sacar el rechazo para llegar a ser gobierno. Mire lo que dice en 2 de Samuel 16, en el 9. Aquí fue cuando Absalón venía persiguiendo a David. O sea, a David lo menospreciaron hasta la muerte. No estamos hablando de que fue que le voltearon el cabello, ¿sí me entiende? Que es que cuando yo iba a predicar me voltearon el cabello y me hicieron feo. No, a David lo estaban menospreciando, era para matarlo. Y su propio hijo lo quería matar y lo persiguió. Entonces dice acá, en el 16:9, entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey. Aquí era cuando David venía huyendo, porque ya Absalón lo iba a perseguir. Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: vamos a leerlo desde el 4. 16:4. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: Rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo. No solamente lo persiguió y lo menospreció Saúl, sino también su familia. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y
aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. Mire el menosprecio que le tenía a la familia de Saúl. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Usted sí ve, se imagina esa escena, que va el rey, bueno, el que salió era un familiar de Saúl, pero era un cualquiera ahí, cualquier persona, pero David iba saliendo, era con su ejército también, iban armados y todo, pero el otro se le estaba burlando y le estaba demostrando el menosprecio del momento que estaba viviendo él, ¿no? Entonces uno de Abisai dijo: déjemele quitar la cabeza a ese perrito muerto ahí que lo está tratando mal. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¿Usted se imagina eso? Llevémoslo a nuestros días. La escolta del presidente, y que salga por ahí uno del cartucho a tratar mal al presidente, y los escoltas, imagínense, callémoslo de una vez, eso no pasa nada, usted es el jefe, usted es el presidente, eso es un indigente, uno más, uno menos, eso que tiene. Si David hubiera tenido rechazo, yo creo que ese no había alcanzado a decir muchas palabras, que es lo que normalmente una persona con rechazo hace. Si David hubiera tenido menosprecio o no hubiera tenido una identidad realmente de quién era delante de Dios, lo había matado. ¿Qué veo yo ahí como enseñanza? Porque ahí él era legalmente era el rey. Que cuando una persona, la Biblia dice que justicia y juicio sostienen el trono de Dios. Pero como David fue puesto de parte de Dios, hay personas que no han sido puestas de parte de Dios en lugares de gobierno, porque Dios no pone personas sin haberlas formado como gobierno, ¿sí me va a entender? O sea, Dios tiene tiempos para todo. Hay personas que están en lugares de gobierno, pero Dios no las puso, tienen rechazo, tienen de todo un menosprecio y cometen injusticias. Pero justicia y juicio sostiene el trono de Dios. Un gobierno que tenga injusticia es porque Dios no lo ha establecido. Entonces, si David no hubiera superado el rechazo, el menosprecio, hubiera matado a ese hijo de Benjamín, de la tribu de Benjamín, y hubiera cometido una injusticia. Por eso las personas que están en autoridad y en gobierno, cuando tienen rechazo cuando tienen rechazo y menosprecio, cometen injusticias, se cometen injusticias. David no lo permitió, antes lo regañó, yo que tengo con ustedes, o sea, todo el mundo lo quiere matar. Ese no, córtele la cabeza. Quiere decir que cuando hay rechazo y menosprecio se pueden cortar cabezas. David lo había superado, no permitió, dijo déjelos. En ese caso, ¿no? En ese caso. Entonces, todo el pueblo se daba cuenta de las decisiones que tomaba David.
y todo el pueblo siempre le celebraba a David las decisiones que tomaba, porque las decisiones que él tomaba eran sabias, y sobre todo que David tenía misericordia, porque David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Por lo mismo que tenía y vivía en la presencia de Dios. Es muy difícil llegar a ser gobierno establecido por Dios si no se supera el rechazo y el menosprecio. Porque Dios sabe, el Señor sabe que si alguien con rechazo y menosprecio lo ponen como autoridad, va a empezar a cortar cabezas. Ahí está la muestra. Por eso mucha gente en las empresas o en lugares, hasta en las iglesias, se ve que lo ponen de líder de ujieres o líder de no sé qué, y apenas le dan la autoridad, eso empieza a sacarle filo a la espada, porque no hay una sanidad en el corazón. Por eso mismo el Señor establece los procesos y los tiempos para todo. Y por eso es que muchos se van de las iglesias en los afanes de gobernar sobre algunas personas, llenos de rechazo y llenos de menosprecio, y se van y arman sus iglesias, entre comillas, que pueden hacerlo porque son libres, pero lo que hay que mirar de aquí a un tiempo, ¿qué ha sucedido? Porque están enfermos. Y esa enfermedad de rechazo y menosprecio causa muerte a otros. Es que ahí está la palabra. Si David hubiera tenido rechazo y menosprecio, hubiera causado la muerte de ese que salió a criticarlo. Hombre sanguinario. Ahí depende del corazón del que está gobernando. Que hubiera sido otro, me hace el favor y le corta la cabeza a ese que me dijo eso. ¿Sí me hago entender? Romanos 12, vamos a mirar. En el 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, viendo a David, todos los que lo rodeaban y todas las personas con las que él tenía que ver, le querían hacer sentir menos de lo que él era. Porque lo que pasa es que ya Dios había dicho quién era él. Nosotros no nos podemos basar en nuestra vida por lo que la gente dice de nosotros. Si David se hubiera basado en las palabras que oía de todos los que le rodeaban, hubiera sido frustrado. Como muchos por ahí dicen: ay, yo cuando pequeño quería ser presidente. Entonces David hubiera dicho: a mí un profeta me dijo que yo iba a ser rey, pero mis hermanos no me dejaron, me envidiaban.
David no tenía un concepto más bajo de sí mismo. Las personas que tienen un concepto más bajo de sí mismo, viene otro y les dice algo y ahí mismo, ahí quedan. Es que usted camina patichueca. Si tiene un concepto real de sí mismo, entonces le dice, pues no me mire caminar. Si tiene un concepto más alto de sí mismo, usted que camina como una garrapata, es que David no se defendió, porque él sabía quién era. Pero el que tiene por eso digo el rechazo, es que todo tiene que ver con el rechazo. El que tiene el rechazo a lengua quiere arreglar todo hasta que quede más arriba. Porque el que tiene rechazo no quiere quedar abajo. Pero el que sabe quién es y lo que Dios ha hablado de él y ha sacado el rechazo y el menosprecio, no le importa lo que digan, porque sabe quién es. Eso fue lo que vivió David. David sabía quién era. Él sabía que el Señor lo había escogido. Es que el punto es que usted tenga una identidad como hijo de Dios. Que realmente usted crea que Dios lo llamó y que está estableciendo la genética y que lo llamó como llamó a Adán. Fructificad, multiplicaos y sojuzgad la tierra. A gobernar. Ahí es donde está la clave de todo, de saber quién somos y de creerlo y de establecerlo. Si nosotros no tenemos esa claridad con el Señor, cualquier cosa lo derriba. David sabía quién era. Y por eso mismo conquistó el reino, conquistó el gobierno y permaneció, ¿cierto? Permaneció. Hasta los mismos hijos le estaban armando el sindicato, pero no pudieron. ¿Por qué? Cuando Absalón lo fue persiguiendo, él sabía que él era legalmente el rey. Él sabía que Dios estaba con él. El temor de él era, no me lo vayan a matar. Porque yo sé que el Señor está conmigo y Él no va a permitir nada contra mí. Pero a los que tenían que ir a defenderlos humanamente, le dijo, tengan cuidado de su vida. Y los otros dijeron, no, este no merece. Porque no tenían el mismo corazón de David. Amén. Entonces, lo que el Señor quiere es que haga su balance definitivamente y haga bien la tarea, porque necesitamos empezar a gobernar realmente. Vamos a orar. Empiece usted realmente a mirar en su vida todas estas características. Yo creo que muchas de las cosas que aquí muestra la palabra de Dios, a nosotros mismos nos da un termómetro, a nosotros mismos nos da un parámetro. En cada suceso que vivió David, sobre todo en su familia, cierra sus ojos y empieza a pensar en eso, en su vida.
Es para que usted mire su vida realmente, apersónese de la palabra y de los procesos de su vida para que salga rápido. Dios había predestinado a David para un propósito, pero tenía que superar esas pruebas para demostrar que sí realmente iba a ser capacitado para tener poder y autoridad sobre todo lo que iba a administrar y lo que iba a gobernar. El Señor no va a poder poner una persona sobre gobierno de determinadas cosas o como autoridad de otras personas si esa persona ni siquiera tiene una identidad y una claridad en su vida para tomar decisiones, porque va a tener que tomar decisiones para que otras personas hagan. Padre, te damos gracias por tu palabra, bendecimos tu santo nombre. Tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Tu palabra trae restauración. Levante sus manos y que sea el Espíritu Santo ministrando su ser, su alma. Que seas Espíritu Santo trayendo revelación, trayendo entendimiento de acuerdo a esta palabra, Señor, aún trayendo sucesos a sus memoria, acontecimientos de sus niñez, de cosas que no se acordaban, pero que hoy tú vas a traer esos recuerdos, Señor, que su alma se abra y deje salir esos momentos que causaron dolor o trauma aún en su niñez, para que pueda llegar un perdón consciente y una sanidad, Señor. En el maravilloso nombre de Jesús te lo pedimos. Que sea tu gracia cobijando, Señor, tu amor, trayendo esa sanidad en la mente y en el corazón, Señor. Tu misma palabra lo dice, que si alguno cree que sabe algo, aún no lo sabe como lo debería de saber. Quita, Señor, toda prepotencia, quita, Señor, toda altivez, todo orgullo, y que con humildad, Señor, podamos volver a mirar, a repasar los episodios de nuestras vidas, para que venga tu Santo Espíritu y traiga una sanidad genuina, una identidad real como hijos de Dios, para poder llegar a desarrollar ese propósito el cual tú has hablado, Señor, de cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en
sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos